Sé que estás esperando el próximo subte. Y sé que estás esperando cada día viajar mejor. Más rápido, más confortable, a más destinos en la ciudad. Sí, me enteré esta mañana que se frenó. Me parece bien. Ya 4.50 para viajar todos los días era bastante caro. Fue muy de golpe porque los sueldos no van acorde a los aumentos. Obviamente el que tiene ingresos superiores se puede acomodar, es mucho más fácil, pero repercute en la mayor cantidad de masa salarial que gana entre 10.000, 12.000, 15.000 pesos y que al fin y al cabo a lo largo de la historia siempre lo paga ese mismo porcentaje de gente, que es la gente que va a laburar, que va a pie. Es una diferencia muy grande para el bolsillo de la gente trabajadora. La verdad que este gobierno de Macri realmente está gobernando para los ricos. Eso es a la vista. Se nota en todos los aspectos, en las tarifas de los gas, agua, luz y ahora el transporte. Es una barbaridad. Le cambia mucho el número. Capaz que uno que tiene un laburo estable y demás puede bancar un poco más, pero el que está en una situación más precaria está al horno. Nosotros estamos poniendo la gran mejora que estamos haciendo para la gente, para que viaje mejor y no tan apretada como viaja en hora pico, es que estamos comprando más vagones. Tendrían que primero mejorar un montón de cosas antes de ver el tema de tarifas. No va acorde tampoco con el servicio que brindan. Tomo tanto la línea B como la D y las dos funcionan de igual modo, siempre con demoras, con retrasos, así que no veo que esté a la par de un aumento. No me parece justo. Y la verdad que no estoy de acuerdo para nada porque el subte no meritaba ningún aumento desde que lo agarraron el gobierno de la ciudad, no deja de empeorar el servicio, así que no, pero no hay opción. ¿Qué haces? ¿No viajás? Estamos intentando, todavía no está, de ser unas pocas ciudades que va a tener wifi en el tren andando. Que para la gente que se pasa unos minutos ahí, está bueno. Si podemos ver el brazo, sí. Porque y los sindicatos se tienen que empezar a ocupar más. Yo creo que se están ocupando otros asuntos que no son los trabajadores. Y los sindicatos tuvieron que apoyar más al pueblo. Y los sindicatos están del lado del gobierno, claramente. Los sindicalistas más grandes siempre arreglan para ellos lo que les conviene y nunca piensan en el trabajador que de verdad la sufre de verdad. Sí, los sindicatos la verdad que están bastante quietos. Los sindicatos tendrían que ponerse las pilas, no solamente por los aumentos, sino por la pérdida de trabajo. Bueno, queda claro lo que yo pienso, así que estoy esperando verlos. Tendrían que hacer un paro, realmente ya un paro, porque no puede seguir así. No podemos seguir así. Allí veían ustedes los testimonios de los usuarios, trabajadoras, trabajadores, alrededor de este nuevo intento de tarifazo. Y esta semana se conoció en el día de ayer la resolución de la jueza Liberatori que suspendió el tarifazo, haciendo lugar al amparo que presentaron Patricio y Claudio y otros que también habían presentado amparos. ¿Cómo ven ustedes el hecho de que la justicia le haya dado lugar a este amparo? ¿Qué es lo que planteaban ustedes en el amparo sintéticamente o lo que consideren más importante? Bueno, nosotros presentamos este amparo junto con Claudio y que se sumó a otros 3 amparos, como vos decías, en un mismo expediente, que planteaba básicamente 2 cosas. Por un lado, que estaba mal calculado lo que se conoce como la tarifa técnica, que es el costo por pasaje para mantener el subte en funcionamiento. ¿Por qué decíamos esto? Bueno, por un lado, Metrovías infló los gastos que tiene, poniendo, por ejemplo, entre algunos gastos el uso y el desgaste del material rodante, o sea, de los vagones, pero los vagones no los compra Metrovías, los compra el Estado, entonces no sabemos por qué hay que devolverle esa plata a Metrovías. Y por otro lado, bajaba la cantidad de pasajeros que dicen que viajan en el subte, entonces si uno divide el costo total de lo que sale mantener el subte, que se aumenta por la cantidad de pasajeros que se disminuye, le da un costo mucho más alto a la empresa. Y ahí entra también cuál es el negocio de los subsidios y a dónde va esa plata.
muchas veces Cambiemos dijo que aumenta las tarifas para bajar los subsidios, pues no se pueden mantener. Bueno, el año pasado los subsidios aumentaron un 60%, este año querían aumentar el pasaje un 67%, y la misma jueza Liberatori nos da la razón y dice, hay plata que no se sabe dónde va. Hay fondos de subsidios que el Ejecutivo de la ciudad dice que le dio a la empresa y la empresa no tiene constatado en ningún lado. Entonces, ¿a dónde va? Bueno, es lo que decimos, no se sabe cuánto gana Metrovías y mientras no se sepa cuánto gana Metrovías, no se puede decir cuánto tiene que valer el pasaje. Claudio, ¿y el gobierno y la empresa qué argumentan para decir que tienen que aumentar la tarifa? Mira, primero por lo anterior, digo, nosotros estamos muy contentos por haber logrado con este amparo frenar un tarifazo que para nosotros era un ataque profundísimo contra los bolsillos de los trabajadores, que somos los que utilizamos el transporte público. Del lado del gobierno, como lo hacía anteriormente el gobierno nacional, del Frente para la Victoria, lo único que hace es justificar los números que la empresa Metrovías le facilita, que es la máxima interesada en que la tarifa sea lo más alta posible, garantizándole un gran negocio. Esta es la realidad que sucede desde el año 94, 1994, es una de las privatizadas de Menem, Metrovías, del Grupo Rogio, y le siguen garantizando, como decía Patricio recién, el negocio de la recaudación de pasajes y también el negocio de los subsidios, más allá de otros negocios que tienen atados a la explotación del servicio. Entendemos que el amparo es digamos, un buen antecedente, pero que no lo va a frenar definitivamente al aumento, por eso también estamos impulsando medidas de fuerza, medidas de rechazo, de repudio, en el marco de una campaña que debería ser, por lo menos, de toda la ciudad, de todos los trabajadores de la ciudad, como se vio en las acciones que estuvimos haciendo esta mañana y que vamos a repetir también ahora. Sí, recién escuchábamos también allí a los trabajadores que hablaban en contra de este aumento, cuando le preguntábamos alrededor de los sindicatos, a un reclamo casi unánime, diciendo los sindicatos tienen que hacer algo, no puede ser que estén mirando para otro lado como lo vienen haciendo, ¿no? Sí, es una preocupación real, también una cuestión importante que señalaban, o sea, el servicio del subte, si se concreta definitivamente este aumento, va a haber aumentado alrededor del 600% desde el 2013 hasta esta parte. ¿Qué paritaria de trabajadores en el país aumentó 600% como para poder hacer frente a estos aumentos? O el 1000% o el 1500% como han aumentado algunos servicios. Ni hablar de los precios que han aumentado de la canasta básica y en general de todo lo que afecta a la economía de los trabajadores. Y digamos, las conducciones burocráticas de las centrales sindicales son responsables de una tregua enorme que le vienen dando a este gobierno, vienen dejando pasar todos los ataques, por eso la preocupación de los trabajadores, de los usuarios y la exigencia que estamos realizando nosotros para que pongan en pie la fuerza de los trabajadores. Hay que convocar ya a una huelga general, a un paro nacional activo, que debería ser como mínimo de 36 horas para poder permitir que los trabajadores podamos paralizar nuestras actividades y después marchar hacia los centros políticos, hacia las plazas, en el caso de Capital, hacia la Plaza de Mayo, para poner esa fuerza al servicio de frenar definitivamente los ataques que vienen desde el gobierno, desde que se hicieron cargo de la administración del Estado. Los traigo de nuevo el tema de este tarifazo en el subte. Digo, en un momento se había puesto como excusa que se iban a comprar vagones, que eso iba a mejorar la frecuencia de 3 minutos, es decir, el cuestionamiento también a esto que ustedes marcan con respecto a los subsidios, que en última instancia se está garantizando a la empresa un montón de dinero que aumentó enormemente y no se ve la inversión en el subterráneo, ¿no? Sí, o sea, los subsidios y la plata que pagamos todos los días cuando pagamos el pasaje no van ni siquiera a las obras. Eso es otros negocios que tiene también el gobierno de la ciudad, muchas veces con parte del Grupo Rogio, por ejemplo, toda la extensión de las líneas, cuando uno pasa y ve las construcciones frenadas, tiene que saber que ahí el Grupo Rogio está cobrando por no construir nada, por retrasos y que después refactura. A sí mismo. Claro, cobra, y al gobierno de la ciudad claro, le cobra. Se cobra a sí mismo con dinero que sale del Estado. Entonces hay ahí todo un negociado extra, aparte del pasaje, con todas las construcciones que hay.
Por eso hoy salía Picardo, que es el encargado de SBASE, o sea, el gobierno de la ciudad, del subte, a decir escandalosamente que había que subir el pasaje para que no pasara como en 11 por la falta de inversiones. Bueno, es un caradura total. Primero hace de vocero de la empresa cuando él tendría que defender a los sectores populares y trabajadores de la ciudad. Pero ya sabemos que el PRO eso no lo va a hacer. Entonces, nosotros, sumo a lo que decía Claudio, si ellos no lo van a hacer, bueno, ¿quién tiene que enfrentar a este gobierno de gerentes al servicio de estas grandes estafas que venimos siguiendo? Bueno, los sindicatos se tienen que poner a la cabeza, convocar un paro nacional, también estamos convocando desde la izquierda y el sindicalismo combativo a una marcha el 9 de agosto, sumando también al tarifazo que se va a hacer, al ruidazo que se va a hacer el 4 de agosto, y esta marcha del 9 nosotros queremos expresar todo el descontento que se viene dando y exigirle a las centrales sindicales que convoquen un paro nacional activo, porque si no, no hay forma de pararles la mano si no es con la fuerza de los trabajadores. Sí, creo que eso está a las claras como ustedes lo plantean, lo que marcaban recién los testimonios que escuchábamos, y me quedé con lo que decías, lo escuchábamos también esta mañana cuando hablaban desde el gobierno justificando el tarifazo, y algunos dicen, bueno, debería estar alrededor de 13 pesos, dicen, ¿no? Y en realidad ustedes marcaban que si no hubiese subsidios sería muy inferior esa cifra, ¿no? Hay que abrir los libros de contabilidad, como venimos diciendo. Hay un número que el PRO no quiere decir, y Metrovías tampoco, que es cuánto gana Metrovías. Nosotros decimos, para calcular cualquier cosa, hay que abrir los libros de contabilidad y que Metrovías muestre cuánta plata entra y en qué está gastando la plata. Sin hacer eso, no se puede confiar en lo que declara la misma empresa. Lo mismo con el resto de las empresas que se han llevado millones en subsidios durante estos años, de luz, de gas, de energía eléctrica. Por eso también Miriam Bregman en el Congreso presentó un proyecto de congelar las tarifas, retrotraerlas a antes de los tarifazos, hasta no se haga una auditoría de todos estos servicios por parte de los trabajadores y los usuarios, que somos los que tenemos interés en que esos sean servicios públicos y no grandes negocios. Ahora, con respecto, digo, vos, Claudio, recién lo decía, o sea, este amparo se hizo lugar, pero todavía no es decisivo, en el sentido que hay una apelación por parte del gobierno, y el camino entonces es mantener las acciones, las actividades que están planificadas, y lograr, creo que una cosa muy significativa que se da es que un trabajador que es miembro del sindicato es quien hace esta presentación junto con Patricio, cuando muchas veces se ha atacado a los trabajadores del subte cuando hacen medidas reclamando no solo por su salario, sino también, o por sus condiciones de trabajo, sino también alertando a la población con respecto a las condiciones también de seguridad, ¿no? Que hay serios problemas en el subte. Por eso creo que me parece que es un punto importante a destacar, esto desde los propios trabajadores, tener una política para buscar esa unidad con los usuarios, que en definitiva son trabajadores, ¿no? Sí, quizá con esto se vea más claramente, pero no es la primera vez que nosotros como trabajadores, y sobre todo nosotros, cuando hablo de nosotros digo no solo los metrodelegados, como se nos conoce comúnmente, sino nosotros desde nuestra agrupación, la agrupación Bordeaux, y desde el PTS, impulsamos y defendemos medidas a favor de los trabajadores, porque lo que hay que recordarle a todo el mundo es que nosotros somos usuarios del subte, nuestras familias viajan en el subte, y además nosotros trabajamos arriba de estos subtes. Cuando denunciamos las falencias, la inseguridad del servicio, lo estamos haciendo para resguardar nuestras propias vidas. Entonces, muchas veces desde los gobiernos, anteriormente el de Cristina Fernández de Kirchner y ahora el de Mauricio Macri a nivel nacional y Larreta en la ciudad, intentan demonizar a los trabajadores planteando que somos los responsables de todas las falencias, de todas las interrupciones, de las demoras, cuando en realidad los trabajadores somos los que menos afectamos el servicio. Al revés, el servicio no es tan malo como debería ser por la falta de inversión y por la falta de mantenimiento como lo sería si los trabajadores no estuviéramos interviniendo, si no hubiera una organización fuerte de trabajadores interviniendo cotidianamente para tratar de que eso no sea así. Entonces, nosotros le hablamos cotidianamente a los otros trabajadores que son usuarios para sellar esa unidad entre trabajadores que viajan y trabajadores
del subte para llevar adelante de conjunto medidas que permitan frenar el tarifazo en este caso, pero mejorar de conjunto las condiciones. El gasto, por la pregunta que hacías antes, el gasto mayor que tiene poner en funcionamiento el subte hoy es la propia empresa concesionaria. Es un intermediario que se queda con millones y millones de pesos de los usuarios, de los trabajadores, por el solo hecho de hacer funcionar los subtes. Por eso nosotros planteamos como salida, debe irse la empresa concesionaria, debe devolver todo el dinero que se robó, debe reestatizarse y debe ponerse bajo control de trabajadores y usuarios, que somos realmente los únicos interesados en que esto sea un servicio público como debería ser y que deje de ser un gran negocio para un grupo económico. Sí, porque nosotros que nos opusimos a las privatizaciones, recuerdan ustedes que el argumento de los privatistas era que estas empresas concesionarias, tanto en el transporte como en otros servicios públicos, garantizarían, ¿no? con sus recursos, iban a garantizar un mejor funcionamiento, iban a garantizar inversión, por eso había que privatizar. Es decir, que ni siquiera, digo, desde el punto de vista de quienes están a favor de las privatizaciones, ni siquiera pueden decir eso, ¿no? Ni siquiera pueden justificar que esto genere un beneficio, una inversión de ningún tipo. Realmente son, como mencionabas vos, son parásitos. Ellos se quedan con el dinero y, como se ha demostrado, también en el caso de la energía, ¿no? con el ejemplo escandaloso de Repsol, que se llevó todas las ganancias y no invirtió, y después encima el gobierno anterior, el kirchnerismo, le terminó pagando 8.000 millones de dólares. Sí, hay que recordar que el Grupo Rogio no es muy diferente al Grupo Macri. Digo, hicieron la base de su fortuna durante la dictadura, haciendo negocios con el Estado, le han privatizado, o sea, le han estatizado deuda privada. Digo, entre bomberos no se pisan la manguera, por eso Picardo saliendo a defender el aumento, diciendo que era irrisorio, que era escandaloso el fallo de la jueza. Los acusó de hacer política de hacer política. Bueno, todo lo que dijo Picardo, que aparte es una persona que debe tener la cara de mármol, porque cuando estuvo en la audiencia pública lo único que hizo fue pararse frente al atril y decir: la empresa nos dice que la tarifa técnica es de casi 14 pesos, por eso lo vamos a aumentar a 7, y se terminó. El 100% de la gente que intervino en la audiencia pública fue en contra del aumento, pero como las audiencias públicas no son vinculantes, no importa lo que diga la gente, es un trámite, vamos, y comunicaron el aumento. Entonces, de la misma manera, con la misma desfachatez que ellos defienden los intereses de la casta o de la clase a la que pertenecen, que son empresarios, nosotros no tenemos ninguna vergüenza de decir que defendemos abiertamente los derechos de los trabajadores y que vamos a utilizar y a promover todas las formas de lucha de los trabajadores para defender esos derechos. Sí, que hacemos política en función de eso, ¿no? Porque también se lo veía construimos como una alternativa política diciendo, también, como hacemos en lo sindical, en nuestros lugares de trabajo, a los diferentes partidos patronales. Digo, hoy está el macrismo en el oficialismo, los partidos como el Frente para la Victoria o el masismo se dicen opositores, pero de opositores no tienen nada, votan y acompañan todas las medidas que atacan al pueblo trabajador, y la verdadera resistencia está en los trabajadores organizados, en los trabajadores combativos, y en la izquierda, y el Frente de Izquierda es una referencia para todas estas luchas. Bueno, les agradezco por haber venido, sé que están con una agenda apretada, full, estuvieron esta mañana allí dando una conferencia de prensa, y también en esta actividad donde se logró un diálogo con los usuarios planteando este amparo y la necesidad de seguirla. Así que muchísimas gracias por haber venido, y seguramente van a estar otra vez como ya han estado en Izquierda Diario TV. Seguro. Seguimos con el programa.